Dicen que algunas niñas nacen con el corazón ya en cautiverio. Si esta historia te toca el alma en algún momento, deja tu like, comenta desde qué parte del mundo nos ves y suscríbete. Porque lo que le pasó a Eleanor Grace ese día en Montana, bajo un cielo plomizo y una iglesia de tablas sin pintar, no fue solo un intento de matrimonio forzado. Fue el despertar de algo que llevaba generaciones dormido. Ese día no marcó un comienzo feliz. Fue o la obediencia o la desaparición. Y Eleanor, aunque nadie lo adivinó, eligió el camino más difícil. Tenía 18 años, pero su rostro no mostraba futuro. Estaba de pie frente al altar con un vestido blanco sin encaje, el ramo de flores marchitas temblando entre sus manos. La capilla improvisada olía a polvo viejo, cera derretida y amenaza. Su madrastra, Dorothy, no la miraba. Solo mantenía el cuello rígido, la boca apretada y una expresión tan fría como el hierro. El reverendo ni siquiera preguntó si había amor. Solo leyó lo que debía leer. Y Eleanor, muda, pensó por dentro. Hoy es mi entierro en vida. Silas McGraw tenía más de 60 años y un hálito a whisky rancio que impregnaba el aire. Era uno de los hombres más temidos del condado. Rico, sucio por dentro y acostumbrado a conseguir lo que quería. La deuda de su padre lo había comprado todo, su casa, sus animales y ahora su hija. Eleanor no lloraba. Había aprendido que las lágrimas no cambiaban nada, pero por dentro, un ruido antiguo, como ramas secas quebrándose, empezaba a hacerse más fuerte. Cuando el reverendo alzó la mano para unirlos ante Dios, una sombra atravesó la puerta del fondo. Los murmullos crecieron, y entonces se escuchó, firme, una voz ronca. Ella no te pertenece. Era un hombre alto, piel morena como tierra húmeda, con una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda como una promesa partida. Llevaba un abrigo de cuero curtido y un colgante de plumas negras. Nadie lo conocía por ese nombre, pero Eleanor sí lo había escuchado en susurros de infancia. Cheon, el guerrero de Lakota que partió con su hermana Margaret, y nunca volvió. Cheon avanzó hasta el altar sin pedir permiso. Sacó de dentro del abrigo un pedazo de cuero envejecido, con una marca tribal y un nombre escrito con tinta roja. Margaret Grace. Ella me hizo una promesa. Si algún día su hermana era ofrecida como ganado, yo debía llevármela. Dorothy se levantó gritando que era una locura. Silas sacó su revólver, pero antes de que alguien reaccionara, Cheon ya había puesto a Eleanor detrás de sí. «¡Corre!», le dijo, sin mirarla, y ella corrió. Los caballos estaban listos. Eleanor no sabía cómo, ni cuándo él los había preparado. Pero cuando sus botas tocaron la tierra seca fuera de la capilla, Cheon ya la montaba detrás de él. El pueblo no hizo nada, tal vez por miedo, tal vez por vergüenza. El viento levantó polvo y cenizas viejas, y en medio de ese ruido mudo, nadie gritó, nadie disparó. Solo Dorothy, en la puerta, gritaba amenazas como si fueran rezos. El látigo del padre cayó en el suelo igual que su hombría. Eleanor no miró atrás. No quería saber si Silas los seguía. Solo apretó los brazos alrededor de aquel desconocido y cerró los ojos. Cabalgaban hacia el norte, cortando campos secos y pastizales que el verano había dejado moribundos. Eleanor no hacía preguntas. Estaba entumecida, como si su cuerpo aún no entendiera que ya no era propiedad de nadie. Cheon tampoco hablaba. Su presencia era firme, pero no invasiva. En cada gesto parecía haber una historia contenida. Cuando el sol se inclinó hacia el oeste, llegaron a un valle escondido entre piedras negras y árboles delgados. Las Black Hills. Ese sería su refugio. Allí, el mundo ya no opinaba. Esa noche no hubo palabras. Eleanor se sentó cerca del fuego mientras Cheon machacaba hojas amargas con un cuchillo pequeño. El humo olía a raíces y a algo parecido al tabaco.
Le ofreció una taza con el líquido, sin mirarla. Ella la aceptó con las 2 manos, temblando, y bebió. No, preguntó qué era. Solo quería dejar de sentir el temblor en las costillas. A lo lejos, los coyotes aullaban como si supieran que alguien había roto un pacto antiguo. El calor del fuego no alcanzaba su espalda, pero al menos no había paredes. Al menos no había órdenes. A la mañana siguiente, Eleanor despertó con el sol filtrándose entre ramas delgadas. Sus pies descalzos tocaron la tierra húmeda. Por primera vez en años, no escuchaba pasos, ni llaves, ni puertas cerrándose. Cheon ya no estaba cerca. Lo encontró a unos metros, recogiendo piedras lisas junto a un arroyo. Él la miró, asintió con la cabeza y volvió a su tarea. No dijo nada, y eso, curiosamente, la calmó. Eleanor no necesitaba explicaciones, ni promesas. Solo necesitaba que nadie intentara borrarla otra vez. Los días siguientes fueron como un lento deshielo. Cheon le enseñó a usar una planta para las cortaduras, a encender fuego sin cerillos, a reconocer rastros de ciervos en la tierra húmeda. No hablaban mucho. Él parecía entender que algunas heridas no se curan con palabras, sino con presencia. Eleanor poco a poco dejó de mirar el suelo al caminar. Comenzó a atar su cabello con una trenza firme, y cuando anochecía se quedaba un poco más cerca del fuego, sin temerle, como si algo dentro de ella comenzara a recordar que la vida no tenía que doler siempre. Pero la calma no dura mucho cuando hay un monstruo suelto con hambre de control. Una mañana, mientras recogía ramas secas, Cheon volvió con el ceño duro y una carta en la mano. Era de una niña del pueblo, una nota sucia, apretada, escondida en la montura del caballo. James, el hermano menor de Eleanor, había desaparecido. Silas lo tiene, decía la letra temblorosa. Dice que si no vuelves, lo enterrará como a tu hermana. Eleanor sintió que todo el aire de las montañas se volvía plomo. El silencio se rompió, no con gritos, sino con una decisión. Iba a volver, pero esta vez no para obedecer. El plan era simple. Cheon la llevaría hasta el límite del bosque y ella seguiría sola. Eleanor insistió. Sabía que si Silas veía al guerrero, todo terminaría en plomo. Pero si la veía a ella, rota y sola como siempre le gustaba verla, bajaría la guardia. Antes de partir, Cheon le entregó un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro había un frasquito de arcilla con un líquido espeso que olía a madera y ceniza. «Si te toca, úntalo en tu piel», dijo por primera vez en voz baja. Lo usaba tu hermana cuando venía a las reuniones del consejo. Eleanor no preguntó cómo sabía eso. Solo apretó el frasco contra el pecho. El pueblo estaba igual, pero sus ojos ya no. Cuando cruzó la calle principal, nadie la saludó. Nadie se atrevía. Eleanor caminó como una sombra antigua que volvió para ajustar cuentas. Sabía dónde estaría Silas. No en el rancho ni en la iglesia. Estaría en el salón, rodeado por hombres pagados, bebida y humo. Como siempre, Eleanor empujó la puerta de madera con el hombro. El olor era el mismo de su infancia. Sudor viejo, licor barato, miedo. Pero ahora ella no era más una niña. Silas estaba sentado como un rey sin trono, la barba descuidada, los ojos rojos, la mano sujetando un vaso que temblaba más que la voz de los otros. Cuando la vio, soltó una risa corta. «Sabía que volverías». Eleanor no respondió. Caminó hasta él, sacó el pequeño frasco de su cintura y lo lanzó al suelo, justo entre los dos. «Mataste a mi hermana». Silencio. Después, risas nerviosas de los que observaban. Pero Silas quedó inmóvil. El olor del líquido comenzó a subir en el salón, una mezcla de aceite de pino y resina que hacía arder el aire. «Ella también pensó que podía enfrentarse a mí», dijo en voz baja. «Y ahora está donde siempre perteneció». «¿Debajo del salón?», susurró Eleanor. «¿Dentro del pozo de donde nadie escucha?».
Silas se levantó de repente, pero Eleanor no retrocedió. Sus ojos estaban secos. Había esperado demasiado por ese momento. Cuando él intentó agarrarla, Eleanor se esquivó. Lanzó contra él la lámpara de aceite, encendida de la pared. El aceite hizo el resto. El fuego subió como un grito ancestral, lamiendo las vigas, los cuadros, los vasos, los secretos. Alguien gritó, otro corrió, pero Silas se quedó allí, con las llamas danzando en los ojos, por primera vez, sin control. Eleanor salió caminando, sin correr. El calor en la espalda era fuerte, pero el dolor ya había quedado atrás. Detrás de ella, el salón crepitaba como una tumba abriéndose. No miró hacia atrás. Cuando la estructura cedió y el techo se derrumbó, lo que se escuchó no fue un grito, sino un chasquido, como el sonido de una mentira rompiéndose. Más tarde, entre los escombros, encontraron huesos pequeños en un pozo sellado con tablas viejas. Margaret. Finalmente, su silencio gritaba más fuerte que todos. James estaba atado en el establo, pero vivo. Cuando la vio, lloró por primera vez desde que la madre murió. Eleanor cortó las cuerdas con las manos temblorosas. Él la abrazó y no dijo nada. Detrás de ellos, el humo aún subía, dibujando en el cielo algo que nadie más podía borrar. Todo el pueblo apareció, no para ayudar, para ver. Pero cuando los ojos encontraron los restos de la verdad que tanto negaron, nadie habló. Algunos bajaron la cabeza, otros lloraron en silencio, pero todos supieron. Ese día, la justicia no vino por manos de la ley, vino por el amor que no acepta más ser aplastado. Al día siguiente, lo que quedó del salón era solo madera quemada, ceniza y olor a justicia antigua. Los hombres del pueblo no sabían qué decir. El sheriff, que antes cerraba los ojos, ahora abría la boca pero sin sonido. Nadie fue arrestado. Nadie protestó. Eleanor no pidió explicaciones. Solo caminó hasta el centro de lo que un día fue el lugar de su vergüenza, y se quedó allí parada, mirando los restos del pozo que al fin habló por sí mismo. Margaret no tenía nombre entre los vivos, pero ahora tendría un lugar de descanso. Con la ayuda de James y de una señora anciana de la comunidad, envolvió los huesos con sábanas blancas y flores recogidas a la orilla del río. No quiso llevarla al cementerio del pueblo. Dijo solo, ella no dormirá entre cómplices. Eligió un campo abierto, con margaritas silvestres y una higuera solitaria. Cavó con sus propias manos. James ayudaba en silencio. Cuando cayó la última pala de tierra, Eleanor puso una piedra plana con un nombre escrito en carbón. Margaret Grace. Sembrada, no olvidada. La mujer que volvió del fuego no era la misma que huyó de la capilla. Eleanor ahora caminaba con los hombros rectos, el rostro limpio de miedo. No sonreía mucho, pero había paz en su silencio. A la mañana siguiente al entierro, preparó una pequeña bolsa con lo que quedaba. Algunas ropas, un cuaderno viejo, la receta del té que Cheon le dio. Tomó la mano de James y dijo, «Vamos a casa». Y la casa ya no era allí. Encontraron a Cheon a la orilla del río, reparando las riendas del caballo con manos firmes. No preguntó qué pasó. Solo la miró como quien reconoce un camino conocido. James, desconfiado al principio, se fue acercando poco a poco. Y cuando Cheon le ofreció un pedazo de carne ahumada, el niño aceptó. Por la noche, los tres se sentaron alrededor de la fogata. Eleanor no lloró, pero los ojos de Cheon, a la luz de la brasa, parecían entender todo, como si viera a su hermana, allí, sentada entre las llamas y el viento. Los días volvieron a tener ritmo. Cheon enseñó a James a cazar en silencio. Eleanor aprendió a recoger raíces con más precisión. También empezó a escribir en un cuaderno lo que recordaba de Margaret: la risa, la forma de trenzar el cabello, la canción que cantaba al lavar ropa. Era una forma de mantener viva a su hermana, pero también de curarse a sí misma. En lo alto de las Black Hills,
Entre piedras y hojas secas, la vida ya no era un castigo, era una elección, y ella por primera vez podía elegir. Un día, mientras limpiaba las cenizas de una fogata apagada, Eleanor encontró algo enterrado entre las piedras, una pluma oscura, enrollada con hilo rojo. Sonrió, no dijo nada, solo levantó los ojos hacia Cheon, que la observaba desde lejos. Él asintió levemente con la cabeza, como quien reconoce un gesto antiguo. No necesitaban promesas. El amor que crecía entre ellos no venía de las palabras, sino de la tierra compartida, del silencio respetado y de la memoria honrada. Era un amor que no exigía, solo quedaba. La rutina en las colinas no era fácil, pero tampoco cruel. James, con el tiempo, empezó a dormir sin sobresaltos. A veces soñaba con el padre borracho, otras veces se despertaba y se acostaba al lado de su hermana, como cuando eran pequeños. Eleanor no lo impedía, lo dejaba encontrar su tiempo. Ella también estaba encontrando el suyo. No había espejo por allí, pero notaba en los ojos de Cheon, cuando la miraba demoradamente sin hablar, que su presencia ya no llevaba solo dolor, llevaba raíz, como árbol que vuelve a crecer después de ser quemado.